El Museo de las Constituciones es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo establecimiento fue posible gracias a una iniciativa conjunta y a las aportaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y la propia Universidad Nacional. Su propósito es dar a conocer la historia constitucional de México, promoverla y contribuir a su estudio. En este espacio, el visitante podrá realizar un recorrido a través de la historia de nuestro país, desde la perspectiva de sus constituciones. Conocerá el contexto social y político en el que se formuló cada una de ellas, lo ocurrido durante su vigencia, así como su posterior significado. Se exhiben además, junto a las memorias históricas, diversas piezas y documentos, testimonios de cada uno de los ordenamientos que han regido nuestra vida como nación. Bueno, principalmente yo pienso que como seres humanos todos somos iguales, nadie debe ser tratado por encima de otro. Simplemente que obviamente varían los criterios y todos los comportamientos, pero lógicamente todos somos iguales, pues, seamos de cualquier raza, cualquier color de piel, de estatura, peso, seguimos siendo seres humanos. Porque por la condición de seres humanos todos gozamos de los mismos derechos y entonces a partir de ahí no debe haber discriminación. O sea, unos no valen más que otros, aunque así se establezca ya en la sociedad. Porque es un derecho fundamental. Todos somos iguales, reconocidos ante la ley y que debe ser un principio respetado por todos. Pues yo creo que es como algo más como equidad de personas, porque hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Y los hombres tal vez puedan hacer unas cosas que las mujeres no pueden, pero pues yo creo que las mujeres también pueden hacer ese papel. Además como que nos necesitamos mutuamente, porque no sé, como que no pueden estar los hombres sin las mujeres sin los hombres. Además que es como tipo la Constitución dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley yo creo que por razones de la misma forma que lo acabo de decir. Porque en sí todos somos uno, todos tenemos un derecho a vivir, un derecho a ser respetados y no importa la raza, el color de piel, nación, gusto sexual, todos somos iguales. Pues yo creo que como seres humanos todos tenemos las mismas actitudes y los mismos valores como personas. Porque yo creo que todos como seres humanos tenemos los mismos derechos, ya seas negro, que los discriminan muchos, o seas blanco. Yo creo que por ser humano tienes el mismo derecho que todos a vivir, a comprarte algo, a comprarte la misma ropa, ya sea cara o no tan cara, pero todos tenemos los mismos derechos y por eso todos somos iguales. Bueno, recordamos al auditorio que puede llamar y que hay algunos obsequios que tenemos para ustedes, que son básicamente los libros que hemos publicado en el museo, este fascículo que se ve en pantalla sobre el constitucionalismo, el libro del maestro Gamas sobre la Constitución de Cádiz, y que, como todos sabemos, forma parte también de nuestras constituciones, y finalmente la historia del recinto, que es hoy el Museo de las Constituciones, anteriormente la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Bueno, después de escuchar el sondeo, nos quedó claro que sí, la gente, los universitarios, pues tienen noción de lo que es la igualdad, y lo que parece claro es que
aunque somos diferentes, ¿no?, ante la ley existe una igualdad. Es decir, la ley reconoce que todos somos iguales en derechos, por lo que se comentaba en un principio, porque todos tenemos la misma dignidad, pero la ley también, y ya lo dijimos hace un momento, la ley tiene que distinguir, es forzosamente el objetivo del legislador. Al legislar, distingue entre personas, entre hombres y mujeres, entre extranjeros y los que no lo son. Y a lo largo de la historia ha habido un cambio donde, aunque se dijo desde hace siglos que todos somos iguales, pues resulta que la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, para ejercer el derecho al voto, pues no es hasta bien entrado el siglo XX cuando se reconoce a nivel constitucional. Hay otros derechos que los vemos de forma mucho más moderna, la igualdad entre indígenas y los que no lo son, aunque siempre había estado reconocida, no es hasta que se introduce el artículo 2 de nuestra Constitución, donde expresamente se habla que las comunidades indígenas pues tienen este derecho a la igualdad. ¿Por qué ha sido este cambio constitucional, legal, cuando se reconoce desde hace mucho tiempo? ¿Por qué tenemos que recordarlo en las constituciones, doctor? Pues la idea de mantener los derechos humanos en la Constitución, hay que recordar que la Constitución desde sus inicios, y esto está muy claro en las constituciones francesas, que pues tienen un carácter, o se desprende de ellas un carácter universal, era que no existía una constitución si no tenía derechos humanos o división de poderes. Eso quedó clarísimo en los primeros documentos de la Revolución Francesa. La idea de los derechos humanos, y particularmente la de la igualdad, se ha venido reforzando. No solamente se ha venido reforzando, sino que el día de hoy el Estado ha adquirido un carácter plenamente constitucional. Se mencionó hace un momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos, producto de la Constitución de las Naciones Unidas después de todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, no solamente hay que considerar la declaración, sino todo lo que la declaración conlleva o conllevó. Inmediatamente, las declaraciones de derechos parciales, de derechos económicos, políticos, de derechos sociales, etc., y las convenciones, tanto en Europa como la Convención de San José, el Pacto de San José en América Latina, o en el continente americano más bien, donde no solamente se establecen los derechos, sino se establece ya claramente la protección de los derechos. Ahí va la igualdad, afianzándose la igualdad. Y no solamente eso, sino que ya hay una corte internacional que México ya ha aceptado, donde se van a ventilar todos aquellos conflictos donde se considere la violación de esos derechos. Entonces, todo este proceso se ha afianzado, Ciertamente, lo que se está mencionando de la protección de los indígenas ya nos mueve a pensar en otra cuestión que hay que señalar, y es el hecho de que hay dentro de toda sociedad grupos culturales, yo llamaría grupos culturales. Vamos a utilizar la mención de cultura porque creo que también es una ganancia que ha obtenido recientemente el derecho constitucional, el reconocimiento de las culturas. Claro. No vamos a definir cultura porque eso es un problema, pero creo que todos tenemos una noción de lo que es una cultura y sabemos en alguna medida que existen sentimientos, que existen ideas, que existen una serie de costumbres, de habilidades, etcétera. Y creo que me estoy yendo con alguna definición por allí. Pero en fin, esa cultura particular, por ejemplo, en el caso de los indígenas en México, pues era característica. Entonces yo creo que allí mucho
y esto también vale para los derechos sociales, lo que se hizo fue precisamente de establecer una igualdad, porque esa cultura estaba significando una desigualdad para 5 millones de gentes o más millones de gentes que pertenecen a una cultura heredada desde los tiempos anteriores a la colonia, es decir, y así se define en la Constitución, las viejas culturas mexicanas. Entonces, allí tenemos un estatuto particular. Ahora, esos estatutos particulares se están dando en todas las sociedades. Hay grupos que están planteando cierta autonomía, y eso es un problema que no está resuelto. Sí se está resolviendo cuando estos grupos significan una cultura especial. Les voy a poner el ejemplo. Gran Bretaña, Escocia y Gales, que están pidiendo estatutos de autonomía. Otro ejemplo, Bélgica, donde no solamente se transforma de un estado unitario a un estado federal por cuestiones de culturas y de historia diferente dentro del mismo pueblo, sino que aparte de eso y sobre eso se están reconociendo los grupos culturales, el flamenco, el francés, el alemán, etc. Es decir, fundamentalmente esos grupos. O sea, se está presentando en toda sociedad, y es un problema que tenemos ya que ir enfrentando, esa especie de autonomía que plantean algunos grupos particulares. Se está dando. Sí, bueno, y esto un poco regresándonos al tema que me parece fundamental, que es lo que comentaba en un principio, el cambio que se ha dado en las últimas décadas, y pensando después de la Segunda Guerra Mundial, pensamos que ya por haberlo declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, realmente comenzábamos con una nueva época de la igualdad, pero vemos que, pues bueno, fue mucho tiempo después donde seguía existiendo el apartheid en Sudáfrica. La segregación racial no acaba de terminar en Estados Unidos, y este tema que sucede en México, ¿no? Los indígenas, los derechos de los indígenas, todos somos iguales, pero resulta que a unos no se les trata de la misma manera y están rezagados, digamos, socialmente. ¿Cuál es, desde su punto de vista, doctora, el papel o el cambio que se tendría que dar hoy para que realmente lográramos esa igualdad constitucional? Bueno, yo le quitaría lo de constitucional. O sea, yo creo que sí debemos hablar de igual, porque la constitucional ahí está. Bueno, es cierto, sí. Ahora, bueno, uno, que no se logra. Yo creo que sobre todo, educación. O sea, yo creo que es importante que nuestros niños y jóvenes desde el principio reciban el mensaje claro de que todos somos diferentes y de que eso no nos hace ni mejores ni peores. Y no hay la manera de hablar, la manera de vestir, el color de la piel, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es ya importante. Ahora, eso yo creo que es lo más fácil, ¿no? Claro. Luego está el papel del Estado. ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer? Más allá digamos, de la educación básica. Asegurar el acceso a la justicia, que yo creo que ese es uno de los grandes, enormes problemas de nuestro país, ¿no? Entonces, sí hay una discriminación sistemática, que haya remedio judicial, y eso no queda nada claro, ¿no? Que tanto, cuántas veces no nos dicen, bueno, sí fui a la entrevista de trabajo y me dijeron que como era yo mujer, seguro me iba yo a embarazar a los 3 meses y que no. Bueno, eso... No le dicen nada y simplemente no va a quedar, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de poder tener algún tipo de amparo por parte de la justicia de este tipo de discriminaciones es muy difícil, ¿no? Pero creo que es muy difícil en un sistema que funciona. Ahora, en un sistema que funciona mucho menos bien, es todavía más complicado. Y yo no sé si vamos a tener que entrar, no, yo creo que le tenemos que entrar al tema
de la desigualdad, la profunda desigualdad económica, que hace que no haya igualdad en oportunidades, que no haya igualdad de posibilidades, ¿no? Me encantó uno de los muchachos, decía, no, todos tenemos el mismo derecho a comprar ropa cara y menos cara. Pues todo mundo tenemos derecho, pero no todos tenemos el dinero. Entonces, yo creo que no lo banal, este asunto no es banal. O sea, ¿qué tanto proclamar la igualdad y la dignidad puede ser una realidad concreta cuando la situación de una parte muy importante de la sociedad es de una condición que no es digna para la vida humana? Claro. Y aquí, bueno, lo interesante es que hemos hablado de la igualdad ante la ley, ¿no? Todos debemos ser tratados iguales, pero la igualdad sustancial, que es esta otra, pues es muy interesante, y ahí me parece muy importante el papel del Estado. Vamos a ver, después de la cápsula, cuál es el papel del Estado y qué ha pasado en México sobre este tema. En la Constitución de 1857, la igualdad estaba presente al momento en que se prescribe que en la República Mexicana no existen ni se reconocerán títulos de nobleza, prerrogativas ni honores hereditarios. También establecía la prohibición de juzgar a las personas por leyes privativas o tribunales especiales. Asimismo, dejaba clara la inexistencia de fueros. Durante el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo expidió el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano en 1865, mismo que regresaría a la imposición de cualidades de índole económico, como las establecidas en las 7 leyes de 1836 y las bases orgánicas de 1843, para que las personas adquirieran el estatus de ciudadano, con lo que la igualdad, de nueva cuenta, se vería mermada. Tiempo después, durante el Porfiriato, hubo un notable crecimiento económico, pero la distribución de la riqueza se realizaba de una manera desigual. Solo un pequeño sector de la población acumulaba fortuna mientras que otro gran sector vivía en pobreza. Estas condiciones propiciaban la existencia de una grave desigualdad social. Como resultado del movimiento armado de la Revolución Mexicana en 1916, un nuevo Congreso Constituyente abriría sesiones y el 5 de febrero de 1917 promulgaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema que hasta nuestros días permanece vigente y en la que el principio de igualdad queda resguardado y consagrado. En un principio, nuestra Constitución tuvo una notoria influencia del texto de la de 1857 en cuanto al capítulo de derechos humanos, pero poco a poco el texto fue modificándose. Por ejemplo, se reconoció que la mujer tenía acceso al derecho al voto mediante una reforma al artículo 34 constitucional en el año de 1853 y el reconocimiento constitucional de la igualdad entre el varón y la mujer en el artículo 4 constitucional en 1976. En el año 2001, 2 reformas constitucionales resultan relevantes para el tema de la igualdad. La primera, realizada al artículo 2 constitucional, en la que se establece la obligación de la Federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. La segunda modificaba el texto del artículo 1 constitucional para establecer la prohibición de la discriminación, cuestión que se vería reforzada en el año 2006 con otra reforma, mediante la cual se terminaría por reafirmar la prohibición de la discriminación motivada por cualquier tipo de cuestión que atente contra la dignidad humana y que pueda atentar contra derechos o libertades personales. Nuestra Constitución también reconoce la igualdad en el ámbito laboral, esto a través del artículo 123 constitucional.
en el que en una de sus fracciones establece que para trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Hoy en día la igualdad y los demás derechos humanos quedan mayormente reconocidos en nuestra Constitución tras la reforma al artículo 1 constitucional del año 2011, mediante la cual también se reconocen aquellos derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El debate sobre la igualdad no ha dejado de evolucionar, por lo que hoy en día la discusión ha abierto nuevos panoramas sobre el tema, convirtiéndose así en un valor que nos pertenece y que de todos depende hacerlo valer. Bueno, vemos en el video, me parece súper interesante esta evolución que ha tenido en la historia de México la idea de igualdad, y que vemos que hasta hace muy poco tiempo pues se siguen reformando estos artículos, me parece que siempre para bien. Y yo recuerdo esta idea que se nos recuerda mucho a los estudiantes de Derecho acerca de nuestra Constitución como una Constitución social. Y recordamos esta historia del porfiriato, donde hay un gran crecimiento económico, pero que esto no parece permear a las clases populares, y que además se encontraban con problemas laborales muy fuertes, ¿no? Con jornadas excesivas de trabajo, sin derechos al descanso como aguinaldo también, ciertas cosas que se fueron logrando, pero que parece que siempre hay fuerzas, no sé si interiores o exteriores, económicas, pero que parece que no logramos que esta igualdad realmente la gocemos todos. Y siempre ha sido el Estado al que se recurre para que intente regular estas desigualdades y podamos estrechar esta diferencia entre los más ricos y los más pobres, hablando de diferencias económicas, también hablando de derechos. Aunque todos tenemos los mismos derechos, es cierto que no todos tenemos el acceso a estos derechos por motivos de discriminación, por motivos de desigualdad económica. ¿Cuál es el papel del Estado, maestro Gamos, para lograr esta igualdad en el derecho? Yo creo que el marco constitucional está dado, como decía la doctora hace un momento. Aquí es cuestión de políticas funcionales. Y el problema que yo veo, en adición a lo que se puede hacer dentro de México, es la interacción inevitable que hay entre las economías del mundo. Y lo que está ocurriendo es que efectivamente hay una desigualdad, yo diría, pavorosa. Hay un estudio muy reciente de UNICEF, por cierto, ya no es novedad este tipo de estudios, donde se establecen quintiles con la población mundial de acuerdo con el ingreso. Primer quintil, 20% de la población mundial, la que tiene un ingreso mayor. Y 20% en el último quintil de la población que obtiene el menor ingreso. Este último 20% de la población mundial percibe el 2% del ingreso total. Son cifras de UNICEF, no son invenciones mías. En Davos, acabo de leer el periódico, ya se planteó el problema de la desigualdad como problema, como preocupación mundial. La medida de cualquier gobierno, es decir, por ejemplo, creo que la cifra de México, que habría que hacer algunos ajustes, por eso no la doy,
pero no es del 2%, vamos a decir que anda por el 4%, lo que quiere decir que el 20% de la población mexicana que percibe menos ingresos se lleva nada más el 4% del ingreso total. Pues a mí la cifra me parece pavorosa. Yo creo que eso es el índice del éxito de un gobierno. Perdonen, pero ya estamos en terrenos de economía y me estoy metiendo en lo que no es mi especialidad. Pero yo creo que muy objetivamente tendríamos que decir, bueno, esta es la situación. Ya no discutamos entre nosotros que si esto, que si hicimos, que si no hicimos. Esta es la situación. Y el éxito de este gobierno, como el éxito de cualquier gobierno, es cómo va a ir mejorando esto. Hay una tendencia, yo creo que económica, tal vez inevitable, de acumular la riqueza, y tal vez es el Estado el único que puede regular para que esto no siga siendo, para que esto no siga agravándose. Y el modelo que siempre se ha pensado es el de los estados de bienestar, el estado social. El ejemplo clásico es los países nórdicos, el norte de Europa, donde se ha logrado esta igualdad, pero vemos países como México, como el resto de Latinoamérica, Asia, África, donde esto cada vez tal vez es mayor, y incluso en Estados Unidos, ¿no? Las desigualdades son tremendas. Así es. ¿Cómo buscamos que esto cambie? Tenemos ya muy poco tiempo, así que podremos ir cerrando con alguna conclusión, pero ¿cuál es el papel entonces de nuestro incluso, ¿no? Y también del Estado mexicano para hacer esto diferente, doctora? Necesitamos 3 programas. Sí. No, bueno, yo creo que el Estado, estamos además ante una crisis del estado de bienestar. Entonces, ¿qué tanto ese mecanismo que además acompañó al crecimiento económico más grande que ha tenido el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vemos este repunte bastante impresionante que se da con el estado de bienestar, pero ahora parece que eso no es la solución. Entonces, no sé, yo creo que una cosa que es muy interesante que no hablamos es la igualdad también es resultado de una transformación económica. O sea, en el mercado todos son iguales, no importa si vende manzanas el duque o vende manzanas el granjero. Yo no sé si hay algo ahí, digamos, en esta volver a emparejar al mercado que pudiera funcionar. El Estado empresario, tampoco nos dio así que tú digas qué resultados tan maravillosos. Entonces, yo creo que el desafío es ese, o sea, hay que inventar algo. Claro. Doctor, perdón, solamente 30 segundos para despedirnos. No sé si tenga usted algún comentario final. No, creo que bueno, entonces, hemos tratado como conclusión, yo creo que nos queda claro que es algo, como ya también veíamos en una de las cápsulas, que la igualdad siempre se puede mejorar, más bien siempre podemos encontrar que más personas formen parte de este grupo que es considerado igual, ¿no? Por último, entonces, recordamos al auditorio que continuamos con esta serie de los valores constitucionales, tus valores. El próximo programa hablará sobre justicia. ¿Qué es justo para ti? Así que hasta la próxima y muchas gracias.